Bueno, la serie Mateo, tema tentaciones, la cita bíblica Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 11, y la fecha del día de hoy es domingo 23 de julio del año 2023. ¿Ok? Bueno, comencemos por entender qué es una tentación. Vamos a estar hablando de tentaciones y específicamente de las 3 tentaciones que nuestro Señor Jesucristo le fueron presentadas por el diablo. Así que comencemos por entender qué es una tentación. Una tentación es cuando nos incitan hacia algo que está prohibido por Dios. Esto es una tentación, en pocas palabras, cuando somos incitados a hacer algo que Dios no aprueba, que Dios reprueba, que Dios rechaza, que Dios ha dicho no lo hagas. ¿Queda claro? Sí. Ir o caer o hacerlo es caer ante esa tentación. Entonces el hombre es tentado. ¿Por qué somos tentados? Bueno, el hombre es tentado porque somos seres caídos, ¿verdad? La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, que aunque usted pueda hacerlo todo, no todo es lícito y no todo edifica. Lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos desarrollando este tema. Entonces, somos libres de hacer lo que queremos, pero si no edifica nuestra vida cristiana, pues no deberíamos de hacerlo, ¿sí? ¿Queda claro esa idea? Entonces, caer en la tentación trae consecuencias. Si usted está ante la tentación y usted cae ante la tentación, esto le va a traer consecuencias. Incluso también le puede traer a usted muerte espiritual, y esto es grave, es grave. Todas las tentaciones traen consecuencias, y alguna de ellas, si se cae en ellas, pueden traer también que nos separemos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando digo que el hombre o el ser humano está inclinado hacia el mal, ¿sí?, por la naturaleza, quiero poner el ejemplo de una brújula. ¿Alguna vez has tenido una brújula? Bueno, cuando yo era niño y vivía en una provincia, recuerdo que salieron de moda unas brújulas negras cuadradas, rectangulares, y traían una bolita ahí, y uno veía hacia dónde se inclinaba la aguja de la brújula. Quiero poner este ejemplo para preguntar: ¿qué atrae a la aguja de la brújula? ¿Alguien sabe? El polo magnético. El polo magnético, correcto, el magnetismo, ¿verdad? Todas apuntan ¿hacia dónde? Norte. Hacia el norte. Bueno, así como la aguja de la brújula busca el magnetismo, el polo magnético o el polo norte, así el hombre regularmente también tiene una inclinación ¿hacia qué? Hacia el pecado, hacia la tentación. ¿Ok? Pero solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar. ¿Usted lo cree? Ok, entonces somos tentados cuando regularmente queremos hacer nuestra voluntad, ¿ok?, para independizarnos de Dios. Regularmente la tentación tiene usted que entenderlo así. Somos tentados cuando buscamos independizarnos de Dios, ¿ok? Esto lo hemos visto a lo largo de la historia.
cuando Adán y Eva son tentados, ellos dudaron de la palabra de Dios, que el día que comieran de ese fruto, ciertamente que morirían. Entonces ellos hicieron su voluntad, no tomaron en cuenta y pusieron en duda lo que Dios había dicho. Cada vez que dudamos, nos estamos independizando de Dios. Por eso la Biblia dice, por esta razón la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él quiere que nosotros le creamos a Él. También esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en esta enseñanza. ¿Ok? Entonces, esa fue la introducción. Como primer punto, quiero hablar de piedras en pan o egocentrismo. Piedras en pan o egocentrismo. Quiero pensar que la mayoría de los que están aquí entendemos lo que quiere decir la palabra egocentrismo o egocéntrico, ¿verdad? Bueno, una vez entendido esto, el primer punto que vamos a ver, que es la primera tentación que registra el Evangelio de Mateo, tiene que ver con las necesidades humanas. A ver, repita después de mí: necesidades humanas. Ok, acuérdense que estamos grabando un poco más fuerte. Necesidades humanas. Ok, entonces tiene que ver con las necesidades humanas, pero tiene que ver piedras en pan o egocentrismo. Para esto tenemos que leer dos versículos que ya leímos, volver a releer del capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4, y dice de la siguiente manera: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y la Biblia dice, dependiendo de dónde lo leamos, si leemos Mateo, si leemos Marcos o Lucas, estos tres evangelios sinópticos nos hablan acerca de la tentación. Si vamos al Evangelio de Marcos, donde solamente son 2 versículos, ¿sí?, de la tentación de Jesús, nos va a decir que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Pero si leemos el Evangelio de Mateo y leemos el Evangelio de Lucas, nos va a decir que Jesús salió del desierto, que fue llevado al pináculo del templo, ¿sí? Y después fue llevado por el diablo, por el Satanás, a un monte muy alto donde le mostró los reinos de este mundo. ¿Ok? Dependiendo del evangelio que leas, es la perspectiva que vas a tener. Si tú me preguntas: pastor, entonces ¿Jesús estuvo en el desierto, o Jesús fue al pináculo, o Jesús fue al monte alto? ¿Cuál es, hermano? Si la palabra lo dice, ahí viene. ¿Sí? Si dice que estuvo 40 días en el desierto, pues estuvo. Pero eso no evita que el diablo lo haya podido, ¿qué? Trasladar, ¿verdad? Así que no vamos a entrar en eso ahorita, porque me llevaría más tiempo explicarlo. No es la esencia, no es lo que quiero lograr, no es lo que quiero llegar. Entonces, a ver, estamos entendiendo que Jesús llevaba 40 días sin comer, ¿ok? Ahora, ¿es pecado romper con el ayuno y querer comer después? ¿Es pecado romper con el ayuno? Si ya llevamos 40 días, ¿es pecado romper con el ayuno? ¿Terminar el ayuno? ¿Y es pecado querer comer? Bueno, entonces, ¿dónde podría estar el mal? ¿Sí? En querer hacer por nuestras propias, creer que nosotros podemos saciar esa hambre. Creer que nosotros podemos saciar, dice aquí nuestro hermano. Bueno,
No está mal romper con un ayuno que llevas 40 días, tienes hambre, rompes o terminas con el ayuno y luego querer comer. ¿Verdad que no? No hay pecado en eso. Incluso no hay pecado en ser, ¿qué? Tentado. El pecado está caer en la tentación. Ahí está el pecado. Ahora, cuando el diablo le dice a nuestro Señor Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Mi pregunta es, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿tenía el poder de convertir piedras en pan? ¿Sí tenía el poder? Ok. Y si tu respuesta es sí, como lo acabas de decir, mi pregunta sigue. ¿Y por qué no convirtió las piedras en pan? Porque no quiso obedecer a Satanás, sería un resumen. ¿Sí? Por favor, quiero que me ponga mucha atención, porque parte de esto depende su madurez espiritual. Por esta razón, de no entender la tentación, cómo obra el diablo, hay muchos cristianos débiles, ¿sí? Y algunos ya no están con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cayeron en la trampa, en la tentación. ¿No vieron el anzuelo que tenía qué? La carnada. Y como peces fueron y mordieron la carnada sin pensar que había un anzuelo detrás de eso. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, amada iglesia. Entonces, ¿Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan? Sí, Él tenía el poder. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, lo vamos a ir entendiendo. Es importante aprender lo siguiente, que aunque podamos o tengamos el poder de hacerlo todo, no todo es correcto, ¿sí? Lo acabamos de leer cuando dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Entonces, aquí el diablo, el Satanás, le está diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? ¿Jesús tenía el poder? Sí. ¿Él podía convertir las piedras en pan? Sí. Porque Él es el verbo de Dios y la Biblia dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, si ese verbo de Dios tiene el poder y la facultad para crear los cielos y la tierra, obvio que no es nada para Él convertir unas piedras en ¿qué? En pan. Y aunque Él tuviera el poder para convertir las piedras en pan, no usó de ese poder para un bien propio. Y ahí está la enseñanza, ¿sí? Estamos cansados de quienes están en el poder, solamente usan el poder ¿para qué? Para ellos mismos, para beneficio personal, para beneficio de familia, ¿sí? De compadrazgo. Y como sociedad nos hemos cansado de que los que tienen el poder o están en el poder usen ese poder para el bien propio. Jesús tenía el poder y no usó ese poder para el bien propio, porque entendió que detrás de eso había una trampa. Si usted tiene el poder de hacer algo, si usted tiene el poder de cuidar a sus hijos, por favor, forma a sus hijos de la mejor manera. Si usted tiene el poder de tener a su esposo, a su esposa a su lado, por favor tenga un matrimonio conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted tiene el poder de generar empleos o recursos para alguien más, por favor hágalo de la manera correcta. Porque el hecho de que tengas el poder para hacer algo no significa que puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quedó claro? Y como iglesia de Cristo debemos de aprender eso. Como cuerpo de Cristo debemos de aprender esto. Aunque usted tenga el poder de faltar el domingo, no sea un flojo. Usted venga los domingos. Y aunque usted tenga el poder de irse a trabajar para ganar dinero, en domingo también deje allá su trabajo y venga y honre a Dios, porque 6 días trabajarás, pero 1 le dedicarás a Dios. Y aunque tú tengas el poder de enseñarle malas cosas a tus hijos, ¿sí? Toda la influencia satánica del LGBT, abecedario y más,
¿sí? Usted tiene el poder de influenciar a sus hijos, hágalo bien. Porque un día Dios nos reclamará ese poder y cómo lo usamos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí. Amén. ¿Él tenía hambre? Sí. Amén. ¿Él estaba débil? Amén. ¿Lo hizo? No lo hizo. Aunque tenía el poder, no usó ese poder para beneficio propio. Y aunque tú tengas el poder, no tienes que usar ese poder para un beneficio propio. Tienes que usar ese poder para servir a los demás. Porque es más grande aquel que sirve a los demás que aquel que es servido. ¿Quedó claro? Sí. A ver, iglesia, ¿está quedando claro? Sí. Ok, entonces Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no usó de ese poder. Ok, ¿cuántos cristianos usan el poder que tienen para beneficio personal? A veces señalamos a los de allá afuera, señalamos al gobierno, señalamos al jefe, señalamos al dueño de la empresa, señalamos al inversor, señalamos a los clientes, señalamos al del dueño del negocio y señalamos. Pero usted también tiene que examinarse cómo usted está usando ese poder que usted tiene. Usted está sometiendo su poder a la voluntad de Dios y está esperando a que Dios obre, o usted está actuando de una manera que no está pensando, que simplemente está tomando decisiones y esas decisiones le van a traer consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si nuestro glorioso Señor Jesucristo, el servidor más grande de toda la historia, qué hubiera pasado si Él hubiera usado de ese poder? Porque número uno, el tentador no está preguntando, se está burlando de Jesús cuando le dice de la siguiente manera. Le dice así: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, míreme, iglesia, míreme aquí. En otras palabras, le está diciendo Satanás, tú, siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, ¿estás pasando hambre? Tú, siendo hijo de Dios, ¿tienes necesidad? Y luego ahí llega el orgullo de la persona. Sí, es cierto. ¿Cómo si soy hijo de Dios estoy pasando hambre? Hermano, eso pregúnteselo a Job cuando lo perdió todo. Pero ahí va el diablo al egocentrismo, al orgullo. Tú, o sea, tú que vas a la iglesia, tú que sí ofrendas, tú que sí diezmas, tú que sí apoyas, tú estás pasando necesidad. O sea, tú que eres hijo de Dios, ¿estás pasando hambre? Tú. Mira, di, pronuncia, habla. Apresúrate, di que estas piedras así, mira, se vuelvan pan calientito. Y ahí va. Sí, Señor, yo declaro que por fe este burro va a hablar. Declaro que por fe estas piedras se van a convertir en pan calientito de la esperanza. Lo creo, Señor. Hijo de Dios, ¿cómo estoy pasando esas miserias? Y el diablo dice: iluso, tonto, ignorante, me obedeces a mí, no a tu Creador. Has dudado de la palabra de tu Dios. Te has vuelto igual que yo. No existe ninguna diferencia entre tú y yo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Tenía el poder, podía hacerlo, pero el poder que Dios nos da no es para alimentar egos de personas que son unos desventurados, miserables, desnudos. ¿Me estoy dando a entender? El poder que Él nos ha dado es para servir a los demás.
Y vuelvo a preguntar, ¿qué hubiera pasado si el Hijo de Dios hubiera usado de ese poder para convertir las piedras en pan? Hubiera perdido la gracia de Dios. Es parte de la respuesta. A ver, iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Jesús tenía ese poder. Perdón, déjenme tomar algo para refrescar, ya se me secó la garganta. Le voy a poner ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía el poder para que su oración fuera respondida de inmediato cuando lo arrestaron, pero no lo hizo. Jesús mismo dice en la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, 53, y Jesús lo dijo: ¿acaso piensan, cuando lo iban a arrestar, acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Que no puedo ahora qué? Orar a mi Padre. Repita después de mí: orar a mi Padre. Más fuerte, iglesia: orar a mi Padre. Ok, ¿acaso no creen que yo puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él tenía el poder. Su oración podía ser escuchada en el instante. ¿Lo hizo? No lo hizo, porque sabía que si esos ángeles venían, 12 legiones de ángeles contra aquellos que vinieron, y les dijo: ¿a quién buscan? Y en ese momento, ¿qué? ¡Pum! Todos se desplomaron. ¿Sí o no? Porque el poder había salido de Él, y todos se desvanecieron en ese momento, y se levantan otra vez, y entonces les dice ya: ¿a quién buscan? ¿Tenía el poder? Ahora, si eso podía ser el verbo de Dios, imagínese acompañado de 12 legiones de ángeles. Desbaratan a ese ejército, pero no usó ¿de qué? De su poder, porque el poder que Dios nos ha dado de poder servir, de poder tener poder, es para servir, no para ser servidos. Y si usted usa ese poder que usted tiene, usted no es parte, y dudaría yo que usted sea parte del cuerpo de Cristo. O no ha entendido, o no le ha amanecido, o usted no ha orado para obtener la revelación divina que el Espíritu Santo trae. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Sí. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante los problemas? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes una situación difícil? ¿Cómo reaccionas tú ante un problema? ¿Seremos arrogantes, seremos egocentristas en decir: bueno, yo tengo el poder, te lo puedo demostrar que yo sí puedo tener esto, te lo puedo demostrar que yo sí puedo hacer aquello, te lo puedo demostrar que yo sí puedo hablar así, te lo puedo demostrar que yo sí me puedo comportar así? Pero ¿a quién estás agradando y a quién estás sirviendo? ¿Correcto? Entonces debemos de preguntarnos: ¿a quién estamos agradando con nuestras acciones? ¿A quién estamos sirviendo con nuestras acciones? Probablemente tú no estás agradando a Dios si haces tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, y probablemente no te estás edificando. Porque como lo leíamos, no todo edifica. Debemos de buscar hacer las cosas que nos edifican. Un poder, o el poder que tenía Jesús, ¿era para qué? Para ayudar. Repita después de mí: el poder, fuerte, iglesia, el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo era para servir a los demás, para ayudar a los demás. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos de servir a otros, no para un beneficio personal. Él, cuando hubo una necesidad en un matrimonio que estaba comenzando, en las bodas de Caná, ¿qué hizo? Fuerte, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. Él usó ese poder
Un matrimonio que pudo haber quedado mal, comenzado mal. El vino se había acabado. El novio o alguien no calculó bien. María se da cuenta, viene con Jesús y le dice María, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó el vino. Esa boda iba a ser recordada porque las bodas antes duraban mínimo una semana. Iba a ser recordada porque en esa boda no hubo vino que alegrara el corazón para convivir. Y aunque Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, ¿qué? Mi hora. Y María dice, hagan lo que Él les dice. Y el poder que tenía Jesús no convirtió el agua en vino y les dijo a sus discípulos, por favor, me sacan los cántaros aquí, y es el mejor vino no solo de esta ciudad, sino de todo el mundo, y se me ponen a vender vino, y entonces ganamos, y entonces tenemos dinero, y nos volvemos ricos. Que muchos falsos pastores harían eso. Iglesia, ¿me doy a entender? Sí. Muchos falsos pastores, si tienen poderes, he escuchado a falsos pastores y me lo platicaron, es un caso donde dice, una mujer llega en silla de ruedas, ¿sí? Me cuenta un pastor que fue a esa actividad, falsa actividad, lobos disfrazados de ovejas, y le dice, ¿cuánto crees, mujer, que vale tu sanidad? No, pues mucho dinero. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios para que tú seas sana? Lo que sea, con tal de que yo vuelva a caminar. Y se aprovecharon de la ignorancia de esta mujer. ¿Jesús tenía el poder para convertir el agua en vino? Sí. ¿Y cuando se le antojaba el vino decía, en esta agüita la convierto en vino y me la tomo? No. Aunque podía convertir el agua, las piedras en pan, y podía convertir el agua en vino, nunca usó de ese poder para bien propio. Él dijo, llenen hasta arriba las tinajas, ¿sí o no? Ahora sáquenlo, ahora llévenselo al maestresala. El maestresala llega y dice, el maestresala era el encargado de probar el vino, de ver que nada faltara, ¿sí? Aunque él no se dio cuenta, fue María. Y dice, wow. Va con el novio y halaga al novio y le dice, mira, todos regularmente sirven el buen vino, y cuando ya han bebido demasiado, sirven el más baratito. Pero tú, hombre, has sacado el mejor vino. Y el novio tal vez nunca se enteró de lo que Jesús hizo, pero sus discípulos sí se enteraron. Y este fue un principio, dice la Biblia, de señales. Aunque puedas hacer y tengas el poder de poder hacer lo que tú quieras hacer, no significa que haciéndolo estás agradando a Dios. ¿Me di a entender? ¿Quedó claro? Sí. ¿Lo vuelvo a repetir? Aunque tú tengas el poder de poder hacer lo que tú quieras hacer, no significa que puedas hacerlo y que haciéndolo estés agradando a Dios. ¿Queda claro? Sí. Bueno, Jesús tenía el poder y sigue teniendo el poder. Y quiero enfocarme que si Jesús hubiera convertido, la pregunta que vengo haciendo desde hace rato, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? ¿Usted se había preguntado eso? Tal vez hemos leído este pasaje, lo hemos recorrido cientos de veces, pero usted se ha preguntado, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? Hubiera dejado de ser el sacrificio perfecto. Sí, hubiera hecho su voluntad también. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, escuche bien, es parte de la respuesta, habría enseñado a todos los seres humanos a usar
su poder, ¿sí? O de su poder, el poder que puedas tener en ti mismo. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, estaría mandando un mensaje a la humanidad. Tú puedes usar tu poder para servirte a ti mismo, para satisfacerte a ti mismo, para enriquecerte a ti mismo. Y a eso se le conoce como ego. Se le llama también egocentrismo. ¿Cuántos, teniendo el poder de hacer algo, no lo hacen? ¿Cuántos, teniendo el poder de ayudar a su hermano, no lo hacen? ¿Cuántos, teniendo el poder de poder orar por alguien, no lo hacen? ¿Cuántos, teniendo el poder, ¿sí?, de poder servir a los demás, no lo hacen? Es que hay algo que está pasando en la mente y en el corazón de estos que tienen el poder, pero no lo están haciendo. Están cegados por el egocentrismo. Primero son ellos, después son ellos y al último son ellos. Si Jesús hubiera enseñado, sí, yo puedo hacer que las piedras se conviertan en pan, es el mensaje que le hubiera mandado a la humanidad. Cada vez que estés en el poder y tengas el poder de hacer algo, no te olvides de servirte a ti. El primer beneficiado debes de ser tú, y no debe de ser así. Jesús vino a servir y no vino a ¿qué? A ser servido. Así que el poder que Dios nos ha dado como iglesia, como personas, como almas regeneradas, nacidas de nuevo, no significa que debamos usar ese poder para nosotros, porque es más grande aquel que sirve. Amén. ¿Está quedando claro, amados hermanos? Bueno, ¿cuántas veces no hemos pecado siendo egocentristas? Yo sé que los egocentristas no van a levantar su mano, pero sé, a ver, póngame atención por favor, no se me distraigan. Recuerde, amados hermanos, que se da un break. En este break es para que usted pase al sanitario, ¿sí? Y para que durante la conferencia o la predicación, que dura aproximadamente 1 hora, usted se pueda abstener 1 hora, ¿sí? Así que, por favor, aproveche el tiempo que es para pasar al sanitario. ¿Queda claro? ¿Queda claro, iglesia? Sí. Ok, bueno. Amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos usado o hemos pecado al ser egocéntricos? ¿Sí? ¿Cuántas veces no estuviste en una situación o en un lugar de poder, y en lugar de poder servir a los demás, te serviste a ti mismo? ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de ayudar a alguien más, y en lugar de ayudar a alguien más, no lo ayudaste? ¿Por qué? Porque hubo egocentrismo. Hay egocentrismo. Que no se haga nuestra voluntad. Jesús lo diría más adelante en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Jesús podía evitar el Getsemaní, podía evitar la crucifixión. Claro, cuando le dijo: mira, ¿quieres al mundo? Aquí están los reinos del mundo, la gloria de ellos. Aquí está. Todo esto te lo voy a dar por un pequeño precio. Solo arrodíllate y adórame. Y hoy en día Satanás sigue doblando rodillas de muchos, y muchos siguen vendiendo su alma al diablo. Siguen entregando su alma al diablo. Amada iglesia, yo espero que usted esté reflexionando. ¿Usted es egocentrista? ¿Usted está centrado en usted mismo? ¿Usted está centrado en, es que yo? O sea, tú, polvo de los pies del Señor, ¿te atreves a cuestionar, a poner en duda el poder de Dios? No podemos, amados hermanos. Somos como plastilina, somos polvo, pues del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos.
Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. ¿Queda claro? Entonces, la tentación de Adán en el huerto del Edén, fíjese cómo es el panorama, porque la tentación en el huerto del Edén tiene todos los árboles frutales, tiene un buen clima, es todo perfecto. Comparamos al primer Adán en la abundancia, en la prosperidad, como muchos hoy quieren vivir, y no que esté mal. Y vemos a Jesús en el desierto siendo tentado con las fieras, con hambre y sed. ¿Sí? Y lo vemos en el desierto. El primero, teniéndolo todo, desobedece y desafía a Dios. Se independiza de Dios al hacer su voluntad. Y vemos al segundo Adán, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, muriendo, no muriendo, pero sí hambriento. Lo vemos en la peor situación, pero Él no busca hacer su voluntad. Tú puedes estar en la mejor posición, tú puedes estar en el mejor lugar, tú puedes estar en el lugar más bendecido, puedes tener a manos llenas, pero si tienes un corazón como el del primer Adán, estás perdido. Tú puedes estar en la peor situación, tú puedes estar sin comida, tú puedes estar en un desierto, tú puedes estar experimentando el ataque de las fieras, pero si tienes un corazón como el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, gloria a Dios. ¿Qué corazón tenemos? Regularmente el hombre no se acuerda de Dios cuando tiene abundancia y se atreve a desafiarlo. Pero ¿qué tal cuando lo ponen en la escasez? ¿Qué tal cuando lo ponen en el desierto? Ahí es donde realmente somos probados. Tú puedes tener unos buenos padres que te amen, que den casi todo por ti, que te paguen la escuela, te paguen la universidad, te compren la mejor ropa, te manden a colegios privados, te manden a cursos, y aún así tú puedes tener un corazón mal agradecido. O tú puedes tener un padre borracho, golpeador, y cuando envejece, tú te esforzaste y con las miserias que te ganabas te pagaste el estudio, y al último cuidas a tu viejito porque tienes un buen corazón. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres el que vive en la opulencia, pero hace su voluntad, rebelándose contra Dios? ¿O eres aquel que puede estar en el desierto con hambre, pero estás agradando a Dios porque tú quieres no agradar a este mundo, tú quieres agradar a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No se me distraiga, iglesia. Dudar del amor y del cuidado de Dios es caer en la tentación. Jesús no dudó del cuidado de Dios. Él mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Me oyó? No solo de pan. No solo de lo que yo tenga, no solo de lo que yo posea, sino de toda palabra. Porque hoy puedes comer un manjar, hermano. Hoy puedes atascarte, hoy puedes comer muy bien, y saliendo de aquí te mueres. Hoy puedes comer mal,
Pero si sales de aquí con un corazón regocijado, gozoso, predicando, creyendo en el Señor, confiando en Él, no atribuyendo, como Job dijo, no atribuyó despropósito alguno a todo lo que le vino, que así deberíamos de pensar, que no atribuyamos a Dios despropósito alguno, sino que pensemos que dentro de lo que Dios está haciendo hay un propósito, hay un plan, y yo quiero ser parte de ese propósito, y yo quiero ser parte de ese plan que Dios tiene para mí. Amén. Esto es importante. Satanás lo burlaba y decía: tú, el Hijo de Dios. O como hablaría: tú, el Hijo de Dios, pasando miserias. Tú, el Hijo de Dios, pasando hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y muchos caen en este pecado. Dios los prueba, Dios los pone a prueba, el diablo viene y los tienta en la comida. Y la mayoría de las personas caen en eso. Son capaces de pecar porque les faltó la comida. Toda tentación, en el fondo, hermanos, está fundamentada en dudar de Dios. Repita después de mí: toda tentación, en el fondo, nos quiere llevar a dudar de Dios. Dudar de Dios. Ahora, ¿por qué somos tentados? ¿Qué es lo que logra la tentación? ¿Qué es lo que logra, pues ahora sí que, pues la tentación? El hombre, hermanos, sería débil, ¿sí? Sería débil o inmaduro sin las tentaciones. Dios permite esas tentaciones. Es como tú cuando llevas a tu hijo al primer grado, al preescolar o al primer grado, ¿sí? Tu hijo tiene que ir creciendo, y a medida que va creciendo también le vas pidiendo que tenga más labores en la casa. Si tú no tuvieras tentaciones, ¿sí? Si tú no fueras tentado, probablemente serías inmaduro, probablemente serías una persona débil. Pero cuando viene la tentación, no es una oportunidad para que peques. La tentación no es la oportunidad para que peques. La tentación es una oportunidad para que hagas la voluntad de Dios. Amén. Señor, cuando venga la tentación, no me permitas pecar. Cuando venga la tentación, permíteme hacer tu voluntad en medio de la tentación, para que yo madure, para que yo no sea un cristiano todo debilucho. Yo quiero ser alguien fortalecido en el poder de tu fuerza. Amén. Así deben de ser los cristianos, no inmaduros. Hermanos, si alguno es tentado, dice la epístola a Santiago también. Voy a ir a la epístola a Santiago, y dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo único que Dios quiere es que tengas más fuerza, que no seas débil, que seas más maduro. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El diablo, como lo dijimos, estaba burlando de Cristo. Y muchos por hambre o por necesidad, muchos por hambre, a ver, póngame atención, ¿estamos aquí? Sí. Muchos por hambre o por necesidad han llegado a perder su primogenitura. Y lo vimos en el caso de Esaú. Esaú tuvo mucha hambre y llegó a decir: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y Esaú menospreció su primogenitura.
Así también puede estar pasando en tu vida. He aquí yo tengo necesidad, he aquí yo me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué pues me sirve ser cristiano? ¿Para qué pues me sirve venir a la iglesia? ¿Para qué pues me sirve servir a Dios? ¿Para qué pues me sirve orar por los demás? Un corazón de Esaú, un corazón incorrecto. Pero Dios no quiere que tengamos un corazón de Esaú. No quiere que abandonemos nuestra primogenitura por comida. Quiero leer Hebreos 12:16. Y dice Hebreos 12:16: no sea que se haya algún fornicario o profano. Y la palabra profano es que no sirva para fines sagrados. La palabra profano es aquello que no sirve para fines sagrados. El texto dice así entonces: no sea que se haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió o perdió. ¿Qué perdió? Su primogenitura. ¿Cómo reaccionas tú ante la necesidad? ¿Cómo estás reaccionando tú ante la adversidad? Vemos al Señor Jesucristo teniendo hambre, pero no haciendo su voluntad. Vemos a Esaú que estaba en su casa, su hermano le ofrece de comer, dice: bueno, si quieres, pues véndeme tu primogenitura. Total, me estoy muriendo. Sí, para mí, ¿para qué me va a servir? No seamos, dice la Biblia, como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Por una sola vez. A veces te pasa una dificultad, una vez, no dos, no tres, una sola vez, y piensas que Dios ya te falló todo el tiempo. ¿Por qué no te acuerdas de las bondades de Dios? ¿Por qué no te acuerdas de las misericordias de Dios? ¿Por qué no te acuerdas que el mismo aire que respiras es una bendición de Dios? ¿Por qué no te acuerdas que el aliento que Él ha puesto en tu vida es una bendición de Dios? ¿Por qué no te acuerdas que tienes 2 ojos para ver, 2 pies para caminar? ¿Por qué no te acuerdas que tus hijos son herencia de Jehová? ¿Sí me estoy dando a entender? Muchas son las bendiciones, dice el salmista. Si yo anunciare o hablare de ellas, no hay tiempo para terminar ni para contarlas. Si alguna vez has intentado contar las bondades de Dios, yo un día lo intenté y dije, agarré una libreta y le dije a mi amada esposa: vamos a poner todas las bondades que Dios ha hecho. Y a medida que Dios nos daba una bondad, una misericordia, una bendición, lo apuntábamos. Llevábamos varias hojas. Después me cansé, mi esposa se cansó y dijo: no, son demasiadas bendiciones, no hay tiempo para terminar. Amén. Así que yo también te invito, esta semana, agarra una libreta, trata de contar las bondades de Dios y después me dices si tuviste tiempo. ¿Cuántos están aprendiendo? Mateo 4:4. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús resistió al diablo, ¿cómo? ¿Cómo lo resistió? Con la palabra de Dios. Muchos creen que para resistir al diablo hay que sentir un poder sobrenatural, que venga una fuerza sobrehumana así, bien poderosa, ¿sí? Que de repente uno se sienta con una fuerza tremenda y entonces ver al enemigo y entonces como si rayos salieran de nuestros labios. Hermano, no. Jesús no enfrentó así al diablo, lo enfrentó como cada uno de nosotros lo puede enfrentar. ¿Cómo? Con la palabra hablada. Repita después de mí: con la palabra hablada. Con la palabra hablada. Amén. ¿Puedes enfrentar al diablo? ¿Puedes resistir al diablo? Sí. La Biblia dice: resiste al diablo y de vosotros huirá. Pero Jesús resistió al diablo con la palabra. No necesitas un poder o sentir un poder sobrenatural. No necesitas que el cielo se abra y que comiencen a sonar relámpagos y truenos, ¿sí? No necesitas que comiences a ver luces en el cielo.
No necesitas que la tierra tiemble debajo de tus pies. No necesitas que la tierra se abra para enfrentar al diablo. Es suficiente con tener en la mente la palabra de Dios y después citarla. Muchos cristianos no lo hacen. Y no lo hacen porque no están teniendo la palabra de Dios en dónde, morando en sus mentes y morando en dónde, en sus corazones. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén. No importa qué tentación estés pasando, no importa qué prueba estés atravesando, Él ya tiene la salida. Solo resiste. No importa qué tentación tengas, Él ya tiene la salida. Solo avanza, solo confía, solo depende de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juntamente con la tentación, ya te dio la salida para que puedas soportar. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ok, como segundo punto, segunda tentación, ¿cuál era la primera? Dijimos piedras en pan o, y esa está enfocada ¿a qué? A las necesidades humanas. Ok, la segunda tiene que ver con la religión. Ok, la religión, sí, bueno, pero el segundo punto es tentado en el pináculo de la religión. Tentado en el pináculo de la religión. Voy a pedir a cada oyente en este lugar que ponga mucha atención. Ya hemos avanzado y gracias a Dios hemos avanzado bien. ¿Sí? Veo que usted está comprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Ok. Tentado en el pináculo de la religión. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, nos habíamos quedado en Santiago. Vamos al Evangelio de Mateo nuevamente, capítulo 4. Y dice así, versículo 5. ¿Ok? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿A dónde lo llevó? A la santa ciudad. ¿Cómo le llama a la ciudad? Santa. Ok, tiene que ver con lo sagrado. ¿Queda claro? Y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo, bueno, ahorita lo vemos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Bueno, la primera vez que el diablo viene a tentar a Jesús tiene que ver con la necesidad humana, ¿sí? Y le dice, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el diablo aprende muy rápido, ¿sí? Dice un dicho que más sabe que el diablo por viejo que por qué, que por diablo. Entonces cuando el diablo viene y te tienta y ve que tú respondes de una manera, el diablo ya aprendió. Que el Señor lo reprenda. Amén. Fiel es Dios que estará con nosotros para darnos siempre la victoria. Amén. Entonces,
Jesús le dice, escrito está. ¿Sí? Cuando dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, el diablo dice, este está usando el escrito está. ¿Qué es lo que hace el diablo? Copia a Jesús para presentarle ¿qué? La tentación. Y le dice el diablo, escrito está. ¿Sí lo dice o no? Sí. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, ya que tú me estás citando que está escrito y confías mucho en lo que está escrito, pues ahora yo te digo a ti, escrito está. Pero fíjese qué parte, ¿quién se sabe el Salmo 91? A ver, iglesia, no me preocupe. Salmo 91 de memoria. El que habita en Altísimo. Ajá. A ver, vamos al Salmo 91. Yo me lo sé. Pero ¿qué falta? ¿Qué parte falta? Sí, agrégale. Falta. Que te guarde Todos los caminos. fuerte, iglesia. A ver, los demás cooperen los de acá, por favor. Que te guarde de todos. Para que te guarde. Ve al Salmo 91, Judy, búscame ese versículo. Ok. Hasta ahí. ¿Qué parte está omitiendo el diablo? Que te guarde de todos los caminos. ¿El diablo predica? Bueno, aquí yo lo veo, enseñando la palabra de Dios. De una forma mañosa y tramposa. ¿Por qué cree que hay muchos lugares de reunión, ¿sí?, donde manipulan? Van las personas a esas iglesias y como no les profetizaron que van a tener un coche nuevo, un carro nuevo, una esposa nueva, millones, o viajar, o vacaciones, o que van a conquistar naciones, o que van a ser reyes, son hijos de no sé quién, del Altísimo, y van a ser empoderados. Como no les profetizaron eso, a veces no regresan. Pero en muchas ocasiones, hermano, donde abundan ese tipo de profecías, es donde más se está manifestando ¿quién? Satanás, el diablo. Y los cristianos no están teniendo discernimiento para decir, no, ese lugar no, ese lugar no, ese lugar no. Porque aunque estén hablando la palabra de Dios, la están hablando ¿qué? Mucha, a la conveniencia. Es muy fácil, y lo vuelvo a repetir, es muy fácil manipular a las masas, es muy fácil engañar a la gente, y más usando el nombre de Dios en vano. Por esta razón dice Dios, no usarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Aquí vemos a este falso predicador, ¿sí? Y a este falso predicador que le dice y le dijo, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, ahora va a la religión. El diablo está haciendo a muchos caer a través de la religión. Si no, nada más miremos sectas que se propagan, salón del no sé qué. Vemos hasta canchas de básquetbol, de fútbol, y vemos ahí iglesia de los santos del... ¿Sí o no? Y aquellos que guardan el sábado y no sé qué y se propagan. Y usted, en lugar de buscar una iglesia apegada a la Biblia, va a buscar una iglesia apegada al mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad.
Es decir, ok, ya estás aquí en el desierto, no caíste, te voy a llevar al lugar santo, ok, ya viste la santa ciudad, mira, ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, aquí está las columnas principales, ahí está el altar de bronce, el altar, aquí está todo. Y ahí mismo le predicó a Jesús. ¿Qué ole? ¿Sí? Pastor, a mí me han dicho, pastor, es que como su iglesia no tiene luces, es que se tiene que ver más moderna. La iglesia no es el edificio, hermanos. La iglesia son ustedes, soy yo. Amén. 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 Entonces lo llevó. La segunda tentación que el diablo hace tiene que ver con la religión. Ok, si ya pasaste la primera prueba, ahora te voy a tentar en lo religioso. Te voy a tentar, te voy a llevar y te voy a perder. Y hay personas que pueden estar en pague por sufrir 20, 30 años. Recuerdo haber platicado por uno que se congrega en pague por sufrir, ¿sí? Y me dice, es que yo ahí llevo ya 15 años. Ahí. Pero su testimonio es pésimo. Vive en unión libre, se echa sus drinks, se pone bien happy, miente, habla groserías, pero encontró en la religión, en lo santo, en lo que supuestamente es santo. Por eso Jesús dijo, mayor que el templo está aquí. ¿Sí me estoy dando a entender? Mayor que el templo. Jesús era más grande que el templo. Sí, tú me trajiste a tentarme aquí, pero yo soy más grande que el templo. Amén. Y por eso muchos dicen, no, es aquí, es aquí. Sí, es aquí con los elders. Es aquí con los que andamos de sombrerito y corbata. Es aquí, sí, y ya no comemos carne de puerco. O es allá en Puebla donde nos piden que nos circuncidemos, aunque seamos bien morenitos. Y mucha gente está cayendo ahí. Es aquí donde siento el chakra, que mis chakras se alinean, donde siento las energías. La religión. El diablo no es tonto, hermanos. El diablo usa lo espiritual para cautivarte. El diablo usa lo espiritual, incluso puede citar la palabra de Dios y no tiene ningún inconveniente y no se quemó por haber citado la palabra de Dios, y la puede volver a citar en este siglo XXI y te puede engañar a ti, y tú puedes estar creyendo que estás en el camino correcto y en realidad estás en la puerta ancha, en el camino ancho, y muchos son los que transitan por ella. ¿Sí? ¿Está claro? El diablo lo puso en un lugar espiritual, en algo santo, la santa ciudad, y le puso sobre un lugar alto, el más encumbrado. El pináculo del templo tenía una altura entre la caída, porque fue construido en una loma, en una altura. El pináculo con la caída que tenía 117, 120 metros de caída. Cuando Herodes hace un pequeño observatorio, mirador, y dice que la gente, incluso cuando se acercaba para ver hacia abajo, incluso les daba vértigo, y muchos no se atrevían a mirar porque estaba altísimo. Y ahí es donde lo desafía o lo tienta usando la misma palabra de Dios. El diablo va a usar la misma palabra de Dios para tentarte. Y tú tienes que tener discernimiento espiritual. ¿Qué debes de tener? ¿Qué debes de tener? Discernimiento espiritual para ver si lo que está llegando a tu vida, si lo que te están proponiendo, si lo que estás pensando, si lo que estás a punto de hacer viene realmente de Dios o viene del enemigo. Y aunque sonaba muy espiritual, le dijo, si eres hijo de Dios, lo está exaltando.
Otra vez, si eres hijo de Dios, o sea, me lo tienes que demostrar ahora. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. La Biblia dice, la Tanakh dice, la Torah dice. Amén. Estaba citando los salmos. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Pero ¿dónde quedó lo otro? Para que te guarden, ¿qué? En todos tus caminos, porque el camino que le ofrecía el diablo no era el camino de Dios. ¿Quedó claro, iglesia? Sí. Amada iglesia, ¿quedó claro? Sí. El camino que puede estarte ofreciendo el diablo tal vez no es el camino de Dios. Te puede citar, pero te cita de una manera mañosa, de una manera tramposa las escrituras. Y tú tienes que tener por eso discernimiento espiritual y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, el templo era el centro religioso de la nación judía. Desde el pináculo del templo donde lo puso el diablo, haga de cuenta aquí, mire, esta esquina de este atril, aquí está Jesús colocado, y le dice, mira, arrójate aquí, hacia allá. Escrito está, sus ángeles mandará. ¿Sí? Y Jesús pudo haberse arrojado y poderlo demostrar, pero el diablo está siendo tramposo. Por favor, estoy a punto de terminar, póngame atención. El diablo está diciendo, escrito está. Está usando la palabra, está usando la Biblia y está diciendo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, he escrito, está también. ¿Y qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no pondrás en duda lo que Dios ha dicho. Eso le está diciendo Jesús. El diablo dice, si eres hijo de Dios, arrójate, demuéstralo, compruébalo y pruébalo. Miren, hermanos, si usted y yo somos capaces de poner en duda la palabra de Dios, ya caímos en la tentación. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Si tú eres capaz de dudar de la palabra de Dios, estás cayendo en un pecado. Y muchos, queriendo demostrar que Dios está con ellos, se atreven a citar textos. Un pastor en Estados Unidos, porque dice que en las manos tomarán serpientes y nada los dañará, aunque vivieran cosa mortífera, pero nada los dañará, y en sus manos, y aunque fueran mordidos por serpientes, no les hará daño. Y un pastor se atrevía a llevar arriba del púlpito de la plataforma que predicaba víboras venenosas, y entonces hacía que lo mordieran en pleno culto, y él seguía predicando y decía, ahí está, comprobado, ¿sí? Hasta que un día el veneno de una lo mató. No puedes poner en duda la palabra de Dios. No debemos de poner en duda la palabra de Dios. Amén. A ver, repita después de mí. No debemos poner en duda la palabra de Dios. Así es. Satanás incita a Jesús que, basándose en la Biblia, haga algo sobrenatural. ¿Cuántas veces no hemos querido como cristianos que algo sobrenatural ocurra cuando nosotros oramos, cuando nosotros servimos, o cuando nosotros cantamos, o cuando nosotros predicamos, o cuando nosotros enseñamos?
¿Sí? No, hermanos. Quien debe de ser glorificado es el Señor, no los siervos del Señor. Satanás puede citar los textos, pero está manipulando la palabra de Dios. Amén. Y quiero ir terminando. Póngase de pie, por favor. Debemos creer en Dios por lo que Él ha dicho. Debemos de creer en Dios por lo que Él ha dicho. Lo que Dios ha dicho es verdadero. Y yo no tengo que probar ni comprobar nada. Esa era la tentación del diablo. Escrito está, ahora compruébalo. Muchos cristianos están pecando al no tener madurez, al no tener discernimiento, al no discernir, al no conocer la palabra de Dios. Jesús se dio cuenta que lo que el diablo le estaba citando hacía falta una parte muy importante: en todos tus caminos. Y el diablo lo estaba ¿qué? Omitiendo, porque ese camino que él ofrecía no era el camino de Dios, no era el camino correcto. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Así que, amados hermanos, no podemos o no debemos, y aunque podamos, no debemos de poner en duda lo que dijo Dios. Si Dios lo dijo, yo le creo, porque no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Como dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, por fe andamos, por fe avanzamos, por fe nos movemos. Yo ando por fe, no por vista. Yo no tengo que comprobarle nada al diablo, que mi Dios es real. Yo le creo. Como dijeran aquellos siervos Sadrach, Mesach y Abednego, antes de que fueran arrojados al horno de fuego, el Dios al que servimos tiene el poder de librarnos. Pero si no nos libra, sábelo bien, mi rey, escúchalo bien, que si no nos libra del fuego, y aún así nos inclinaremos. Amén. Tú tienes que pedir perdón a Dios en este día, porque has puesto en duda su palabra. Tú has dicho: si es verdad que se demuestre en mí. Jesús pudo haberlo dicho, pero no lo hizo.